complacido contigo mismo. Sí, como que había algo más. Entonces él me empezó como a soltar libros. Mi papá es una persona que siempre ha leído, lee muchísimo. Alhamdulillah, Él alhamdulillah. ha sido Rosacruz, entró a los Rosacruces, entró a la Gran Fraternidad Universal, mejor dicho, ha mirado un mundo de diferentes cosas y Sí, nunca, él me explicaba que uno no tenía que encasillarse como en uno solo, sino como que aprender, como que lo que la gente piensa. Entonces, en la edad, vamos a decir como de 20, 21 años, empecé a leer diferentes libros, a veces libros agnósticos de Connie Méndez, por ejemplo, cosas sí, como el pensamiento positivo, pero a veces no tenía sentido, como que una persona puede pensar positivo, pero de todas maneras lo malo sucede. Siempre cada cosa tenía su falla, pero sí. veía lo bueno. Estudié el budismo, el, Mm, hindú, el hinduismo, hasta subhanallah. hasta los zen, que son como Aywa. unas por allá de la filosofía china. Y Sí, cuando miraba lo que era la cristiandad, aquí había una tienda en Houston, no sé si todavía la hay, pero se llamaba la tienda de la Biblia. Y en esta tienda, cuando entré, le pregunté a la señora cuántas Biblias hay y me dijo que hay como 700. Y Allahu Akbar. una tienda con un mundo de diferentes Biblias. Y yo le dije, pero si solamente hay un Dios, ¿por qué hay tantas Biblias? Y me dijo, no, es que todas dicen literalmente lo mismo. Entonces le dije, pues si dicen lo mismo, entonces ¿por qué no hay solamente uno? Entonces, ese tipo, yo Así de sencillo, ¿verdad? así de sencillo. Entonces, mi lógica que usaba en el mundo cotidiano, yo decía, ¿por qué uno no puede usar esa lógica cuando se trata de Dios? ¿Por qué tiene que ser tan confuso? Entonces, Exacto. eventualmente estudié Kabbalah, que es misticismo judío. Ah, misticismo judío, Sí, exactamente. Vale. Kabbalah, Digo, diferentes cosas, pero yo no me atenía a ninguna, era como que siempre que sus seguidores decían que esa era la verdad, yo estaba como en la labor de estudiar para eventualmente como desmentir o decir, esto tiene un hueco aquí, tiene un hueco acá, esto no tiene exactamente. sentido. Entonces, un día, saliendo de una discoteca con un amigo mío, con el cual había estado saliendo muchísimo tiempo y habíamos hecho de tantas cosas, habíamos, bueno, tomado, habíamos salido toda la noche. Cuando de un momento a otro miré al lado de él y él tenía el licor que se estaba tomando, lo estaba mirando así, pero como pensativo. Yo le pregunté Sí. qué le pasaba y me dijo, no sé por qué todavía estoy tomando esto después de haber ido a la Meca. Allahu Akbar. Era Entonces, musulmán. entonces yo no sabía nada, absolutamente nada, ni del Islam, ni nada de estos nombres. Nunca que yo me acuerde había escuchado el nombre Mohammed, la paz sea con él, la palabra La Allah, paz. Corán, nada. Entonces, Mm. cuando estoy enfrente de su casa y él dice esto, lo que me llamó la atención era como el sentir de él, como que Sí. había algo muy Ese, muy sincero sí, de sí, él. sí. Y yo no lo había visto así. Entonces, Ese respeto devocional, ¿no? Ese respeto devocional hacia algo, ese remordimiento. exacto. Mm. Y eso yo no lo había visto en él. Y él era una persona que, es decir, era, vamos a decir, en esa época muy divertido cuando salíamos Mm. a hacer de todo. Él era todoterreno, como para las que sea. Y en ese momento, Siempre hay uno en el grupo que es así. Pues ese pues, era él, ¿verdad? sí, cuando estaba así, entonces yo le pregunté a él qué era eso de la Meca. Y me dijo que es donde vive, no, ¿cómo es? Me dijo que es la casa de Dios. Allahu Akbar. Entonces me quedé así, yo le dije, mira, yo he leído y he estudiado de muchas religiones, nunca he escuchado de alguien que diga que Dios tiene una casa. Para mí Subhan. no tiene sentido eso. Pero yo lo estaba pensando como que Dios no puede caber en una casa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Dios es demasiado grande para tener una sí, casa. entonces Así es. él me dijo, no, no, no. eh, esta casa fue construida por Abraham y Ismael. Y cuando me dijo eso, yo me quedé así, yo le dije, esos son profetas de Dios. Y Mm. me dijo, sí, el Islam es la verdadera religión de Dios. Mm. Cuando él me dijo eso, a mí imagínate, yo ahora que pienso, ¿no? No importa qué estaba viviendo él, no importa si no estaba practicando, no importa si lo conocí todo el tiempo, lo más claro que él me pudo haber ofrecido es esa frase, el Islam es la verdadera religión de Dios.
Fue, Allah. fue lo más claro que yo había escuchado en mucho tiempo. Es decir, Subhanallah. fue como que, ¡pum!, como que algo cayó. Sí, y a veces no hace falta ser demasiado profundo, sino ser directo. A Exacto. veces lo que necesita la gente es frases cortas, concisas y con mucho significado, como hacía el profeta Ali Salatu Wasalam. ¿Verdad? Mm. Y yo le dije a él, mira, yo estudio diferentes filosofías y todo, y quiero saber más de esto. Y me dijo, mira, yo no soy la persona adecuada con la cual hablar esto. ¿Por qué no hablas con mi mamá? Ella era Mm. una monja en el convento en Italia cuando era Monja, has dicho monja, cristiana te monja. refieres. Era monja cristiana en un convento en Allí, Italia, ¿ok? subhanallah. Y ella, al sentir que no tenía eh, buenas explicaciones a sus preguntas dentro del convento, ella se salió y eventualmente no quería tratar con religión organizada, Sí, sino que creía en Dios. Cuando conoció al papá de él, que era egipcio, el papá de él es sí. egipcio, él le dijo a ella, ¿verdad?, que él era musulmán, y ella dijo, yo no quiero nada de religión, yo solamente creo en un Dios. Entonces él dijo, para mí es suficiente, y se casaron. Entonces, esta señora, que Allah le bendiga a ella estudió el Corán sola por 8 años, atrás de las espaldas del esposo, Subhanallah, sin ser musulmana, sin ser sin llegar musulmana, y a llegó Allahu a Akbar. su propia conclusión de que sus preguntas en la cristiandad, las respuestas estaban en el Islam, y aceptó el Islam sola. Ella tuvo Allahu que Akbar. hacerla sola. Entonces, Allah. esta es la persona que Dios me puso a mí en el camino para hablar con ella. Es decir, Sí, sí. por medio de mi amigo, me dijo, ven y habla con tu mamá. Cuando yo fui a la casa a querer hablar con ella, me acuerdo que fue la primera persona que me acuerdo como haber notado que estaba cubierta, ¿verdad? Oh, Tenía hijab. subhanallah. Para mí Se era, ponía el hijab, exactamente, para mí el el velo velo. islámico. Para mí era como algo raro, pensaba que era como otra cultura. Le Sí, fui a dar sí, la sí. mano, no me dio la mano, entonces Allah. pensé que pues lo que yo estaba haciendo con su hijo, tal vez como que no estaba, no estaba muy de acuerdo, ¿no?, con lo Sí, que, sí, sí. cómo estamos viviendo. Pero ella sonrió y me dijo, me dice mi hijo que estás interesado en el Islam. Y yo le dije, pues yo no sé si interesado, pero sí quiero saber de todo y hago preguntas. Entonces me dijo, siéntate. Y lo primero que me preguntó fue si me gustaba la ciencia. Y Mm. yo me quedé aterrado porque yo nunca relacionaba la religión con ciencia. Entonces, cuando ella me dijo eso, automáticamente me acordé del colegio en Colombia. Ahí es donde yo me di cuenta como que le agarré amor a aprender en Colombia por medio de Mm. cómo se enseñaban, y la ciencia y la matemática era algo que de un momento a otro no solamente me gustó, pero es decir, pude llegar hasta ser segundo o primero en la clase, en medio de nunca haber aprendido en español, ¿no? Porque entonces yo todo lo bueno lo relacioné como a Colombia. Cuando ella me preguntó eso, ¿te gusta la matemática? Le dije, pues sí. Entonces me dijo, ven, te muestro este video. Era un video de Jamal Badawi. Jamal Badawi es Mm. una persona que aquí hacía muchos años en los Estados Unidos debatía con personas de alto rango, cristianos o judíos, Mm. y tiene muchos cassettes de VHS, es decir, esos Sí, videos de los antiguos, antiguos. y ella, Exactamente. sí, y ella puso uno de esos videos, y yo me quedé ahí sentado con el amigo mío viendo esto, y lo que Mm. me causó algo de curiosidad es qué tan bien estructurado eran sus argumentos, qué tan Mm. directo era en su explicación. Él tiene en esa charla, había un cristiano, un judío, ¿verdad?